Hoy vamos a tocar un tema muy importante, la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Vamos a tomar 7 puntos. El primer punto es la gráfica. Vean, la gráfica 1, la gráfica de la corriente alterna es una onda sinusoidal que avanza de 0 hasta 5 voltios y de 5 va bajando a 0 voltios. Y eso es un ciclo. Ustedes lo pueden ver. La corriente alterna comienza de 0 hasta 5 y va bajando. Termina en 0 nuevamente, ahora voltaje negativo, y es un ciclo, cuyo periodo es 20 milisegundos y 0,02 segundos. En corriente continua no tenemos tal variación, el voltaje es constante, más 5 voltios o puede ser menos 5 o cualquier otro voltaje. Frecuencia. Esta variación que hace la corriente alterna tiene una frecuencia de 50 veces en un segundo, 50 ciclos en un segundo, lo que se denomina Hz, 50 Hz. En Bolivia tenemos la frecuencia de 50 Hz, en Argentina, Estados Unidos es 60 Hz la frecuencia. No tenemos en corriente continua frecuencia. El punto 3, la generación de la corriente alterna es en forma hidroeléctrica, eólica, termoeléctrica, nuclear. En la corriente continua mayormente es química la generación. Una papa y un limón me pueden dar corriente continua, como una pilita y una batería. Obtenemos corriente alterna en nuestros domicilios. ¿De dónde? De un tomacorrientes, ¿no? Ustedes conocen. Un tomacorrientes común que ustedes lo pueden ver. Y en nuestras casas podemos tener una pila o una batería. Que todos ustedes lo conocen, una pilita, una batería de un celular que nos dan corriente continua. El símbolo de la corriente alterna y se representa generalmente con una viborita. Si ustedes ven, la viborita significa que mide corriente alterna, voltaje o corriente. El símbolo de la corriente es DC o CC, pero también se representa con una rayita y puntos debajo de ellos. Es corriente continua. El sentido de la corriente eléctrica es muy importante. En corriente alterna, los electrones salen de un punto, de un borne, y van en ese sentido. Como también regresan. Van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven 50 veces en un segundo. Mientras en corriente continua el sentido es en una sola dirección. Va de negativo a positivo, no cambia la dirección. Y finalmente, en corriente alterna no existe polaridad. Aquí no hay positivo ni negativo, ¿no? O sea que en mi tomacorriente yo no voy a ver positivo ni negativo, ¿no? No existe el positivo negativo. Pero sí, en corriente continua tenemos una pilita que tiene positivo y negativo, una batería que tiene positivo y negativo. Finalmente vamos a medir, aquí tengo yo un tester para poder medir el voltaje de corriente alterna. Vean, aquí está ingresando voltaje alterno del tomacorrientes y yo voy a medir el voltaje ahí. Y aquí tengo el tester en corriente alterna y me mide 210 volts de voltaje alterno. Y también voy a medir el voltaje a un transformador ingresando voltaje alterno de 220 o 210 voltios. Y voy a medir la salida. Entra alterna. ¿Qué sale después del transformador? ¿Continua o alterna? Sabemos que lógicamente va a salir alterna. Y yo mido el voltaje y me mide que es 11 volts de
voltaje alterno, o 10 voltios de voltaje alterno. Entra alterna, sale alterna. Aquí yo tengo otro test para medir voltaje continuo. ¿Ya? En continuo estoy colocando 20 voltios y voy a medir la pila. La pilita que me va a poder medir el voltaje alterno. Agarro el negativo y positivo y me da 1.64 voltaje. Hasta ahí hemos visto y medido el voltaje y diferencia entre voltaje alterno y continuo. La ventaja del tester digital es que si me equivoco de polaridad, me da el voltaje, pero un signo menos aparece. Ese menos significa que me estoy equivocando de polaridad. La polaridad es inversa. Con esto concluimos esta clase de diferencia entre corriente alterna y corriente continua.